Es posible que esta clase sea un poquito especial, pero se acuerdan ustedes a partir de las reflexiones que estábamos haciendo del concepto de valor como distinto de valor de uso y de valor de cambio. Habíamos dicho de que Hinckelhammer, a partir de este descubrimiento, aquí está, ahora me traje el libro, pero yo creo que la última clase le voy a dedicar al modo como Hinckelhammer ha desarrollado el concepto de valor vida humana, ¿no? Eso es clave para pensar en una económica más allá de la economía capitalista y la moderna. Eso es clave, fundamental. Entonces es una reflexión central que hay que hacer, pero me traje aquí este librito, ¿no? Está en Hacia una economía para la vida, está en la parte, creo que es la parte cuarto de las reflexiones relativas a lo que podría ser la nueva económica, ¿sí? Consideraciones teóricas y metodológicas. El capítulo 17, Economía para la vida y teoría del valor, y ahí explícitamente el 17.4 dice, hacia una teoría del valor vida humana. Ya está ahí la cosa mucho más clara, ¿no? 17.5 hacia una teoría del valor vida humana, la reproducción de la vida y el trabajo humano. Y en 17.6 hacia una teoría del valor vida humana, tiempo de trabajo, tiempo de producción y tiempo de vida, ¿no? Digamos, es una reflexión relativa a las condiciones gracias a las cuales es posible el valor de uso y el valor de cambio, ¿no? Esos son conceptos y categorías en los cuales el marxismo del siglo XX no se detuvo. A ver si más adelante puedo hacer referencia a ello, pero ¿se acuerdan ustedes? Estamos haciendo esta reflexión relativa a la vida contenida en el valor, ¿no? Entonces, este descubrimiento lo hace Dussel cuando hace las 4 redacciones, una lectura de las 4 redacciones del Capital. Entonces compara entre la primera edición del tomo 1 del Capital de 1867 y la segunda edición del tomo 1 del Capital de 1873. Entonces ahí se da cuenta Dussel, ¿no? Cómo hemos leído ya todo eso, cómo es que el pie de página en la cual decía Marx que cuando hablara de valor indirectamente se refería a valor de cambio, lo suprime Marx, ¿no? Ahora, ¿por qué suprime Marx? Porque Marx ya ha avanzado en su investigación relativa a la distinción entre valor de uso y valor de cambio. O sea, no es solo la distinción entre valor de uso y valor de cambio, sino lo que está presupuesto en ambos, que es el valor. Y haciendo una pequeña reflexión, hemos llegado a la conclusión de que, bueno, no es una conclusión, ¿no? Hemos llegado a la certidumbre, es una palabra más adecuada, de que lo que está contenido en el valor de uso y en el valor de cambio no solamente es la vida de quien se va a beneficiar del valor de uso y el valor de cambio, sino también la vida de quien produce tanto el valor de uso y el valor de cambio. Entonces, ahí descubrimos la vida, ¿no? Dussel dice, la vida no tiene valor, sino que es fuente a partir de la cual es posible el valor, ¿no? En ese sentido sería el fundamento, ¿no? Es aquello gracias a lo cual se produce lo que tiene valor, ¿no? Bueno, nosotros habíamos dicho desde el principio de que una reflexión de esta naturaleza no puede ser haciendo una abstracción de la geopolítica actual, sino tiene que ser pensando en concreto lo que políticamente está pasando hoy en nuestra realidad y a partir de ella relacionarnos teóricamente con el texto, en este caso, el Capital de Marx. Entonces,
cuando decimos de que la vida humana es aquello que está presupuesto en la producción de valores de uso y de valores de cambio, esa afirmación es todavía abstracta. Cuando decimos es todavía abstracta, que decir es todavía formal, porque no se refiere a algo en concreto, es la vida en general. Cuando hablamos de la vida del ser humano, hay que decirlo, que lo que está presupuesto en la vida del ser humano es la vida gracias a la cual es posible la vida del ser humano, que es la vida de la naturaleza, ¿no? Pero eso igual sigue siendo abstracto, ¿no? O sea, en general, ¿no? Es un poco lo que dice Hinkelhammer a partir de las tesis sobre Feuerbach o la reflexión que hacen acerca de la afirmación de Feuerbach en el sentido de que el ser humano es el ser supremo del ser humano. Bueno, está bien la afirmación, ahora ¿qué hago con eso? Ese es el problema, es el pasaje de lo teórico a lo político o del concepto a la categoría. Entonces, esa afirmación cobra relevancia en un contexto en el cual la condición gracias a la cual es posible la vida humana está en peligro. No solamente está en peligro la existencia de la naturaleza como naturaleza, sino la existencia del ser humano como ser humano, ¿no? O sea, para que sea posible la vida como la conocemos nosotros los seres humanos, no la vida en general, no la vida en abstracto, sino la vida así como nosotros los seres humanos la conocemos, es condición necesaria, tanto la vida de la naturaleza como la vida del ser humano. Y los dos están en peligro de extinción y de desaparición, ¿no? Entonces, cuando desde esa perspectiva empezamos a tematizar esta reflexión relativa a lo que sea el valor o valor vida humana, cobra otra relevancia. Entonces, también había comentado yo de que Hinkelhammer, a partir de las reflexiones relativas a la utilidad, había escrito un librito que se llama Lo indispensable es inútil, ¿no? En realidad es una conferencia, pero está en este librito que se llama Lo indispensable es inútil. Está en la página pensamientocrítico.info, ahí está, ¿no? ¿Perdón? Arlequín, ¿no? Entonces, Hinkelhammer lo que hace acá es reflexionar en torno de que el capitalismo reduce el contenido del concepto de lo útil, lo reduce de tal modo que la utilidad aparece en función del desarrollo del capital y nada más. Entonces, por ejemplo, dice, el valor fundamental gracias al cual es posible la reproducción del capital es el cálculo de la utilidad propia. Dice, los valores que se cumplen son en especial los siguientes: la competitividad, la eficiencia, la racionalización y funcionalización de los procesos institucionales y técnicos y en general los valores de la ética del mercado. Son valores. Dice, los podemos sintetizar en el valor central del cálculo de la utilidad propia, ¿no? Todo esto, dice, son para el efecto de su cálculo de la utilidad propia las empresas, fundamentalmente las transnacionales, aparecen como individuos colectivos, ¿no?, que tienen necesidades propias y en función de las cuales funcionalizan toda forma de utilidad. Un poco más abajo, estoy en la página 176. Dice, lo que llama enseguida la atención es que estos valores son valores, ¿no?, valores ónticos vigentes. Son todos valores formales y jamás se refieren al contenido de las acciones humanas. Y es el contenido de los valores a los cuales se les llama
racionalidad reducida a la racionalidad económica, cuya formalización la habría hecho Kant, de una forma explícita. ¿Cómo es que puedo producir una racionalidad o un proceso de racionalización a partir de valores formales? Y esto evidentemente permite la funcionalización del capital y o del capitalismo. Tal es así que en este tipo de reflexión relativa a lo que sea la utilidad en el sentido del capitalismo, desaparece por completo la vida del ser humano y la vida de la naturaleza como condición de posibilidad para toda forma de utilidad. Y así, dice, la naturaleza se vuelve inútil, a no ser que sea transformada en capital para explotarlo, calculando la utilidad propia. Y hasta el ser humano se vuelve inútil y hasta desechable, a no ser que sea transformado en capital humano por explotar, y así sucesivamente. Entonces, haciendo toda esta reflexión, mostrando cómo es que degenera el contenido de lo útil, él llega a la conclusión de que lo que es inútil, entonces es lo fundamental. O sea, que es lo inútil, es la producción y reproducción de lo que sea la vida. Pero eso entra, o mejor, eso está fuera del cálculo de la racionalidad económica en el capitalismo, ¿no? Y cuando eso se convierte en la racionalidad en general, hasta quienes son de izquierda funcionan de ese modo. Y entonces pueden hacer también cálculos, ¿no?, para que tal o cual tipo de modelo político funcione o no, ¿no? El problema es cómo ir más allá de ello. Entonces, por eso tiene que ver con las reflexiones de lo que sea el valor. Acá, por ejemplo, Hinckelhammer, en este capitulito, bueno, no es un capitulazo, dice: es una teoría del valor vida humana, la reproducción de la vida humana y el trabajo humano. Es la reproducción de las condiciones gracias a las cuales es posible el valor, ¿no? De lo contrario, no habría nada de valor. El punto de partida en esta edición, que es la colombiana de Hacia una economía para la vida, estoy en la página 663. Dice: el punto de partida de la reflexión sobre el orden del mercado debe ser no el valor, ni el valor trabajo, sino el reconocimiento de los marcos de variación dentro de los cuales es posible la reproducción de un sistema de división social del trabajo y, en última instancia, la reproducción de la vida humana, incluida la vida de la naturaleza. Entonces, cuando partimos de este presupuesto, dice Hinckelhammer acá, cuando luchamos por la vida del ser humano, dice, no es de modo implícito, sino de modo explícito. Estamos y tenemos que luchar por la vida de la naturaleza, sin la cual es imposible la vida del ser humano. O sea, no podemos separar la vida del ser humano de la vida de la naturaleza, a no ser por motivos conceptuales y o de análisis. Pero en cuanto a forma de vida, en cuanto a producción de vida, es inseparable. Quien lucha por la vida y la dignidad del ser humano y no lucha por la naturaleza, sigue en la abstracción de la modernidad. Sigue concibiendo a la naturaleza como objeto. Entonces, así como dicen en México, ¿no?, junto con pegado. La naturaleza y el ser humano es junto con pegado. Sí. Dicen los pueblos originarios, la naturaleza es el cuerpo del ser humano es el alma de la naturaleza. Se es junto con pegado, ¿no? Entonces, cuando se lucha por la vida del ser humano, explícitamente estamos luchando por la vida de la naturaleza, sin la cual es imposible la vida del ser humano. Vale.
Por ello es que, dice, solo después aparece la necesidad de una teoría del valor y no al revés. Entonces, aquí Marx está partiendo de la distinción entre valor de uso y o valor de cambio, lo que está contenido en la mercancía. Pero es siempre, ¿no?, lo que decimos en la reflexión de naturaleza dialéctica. En el ente está contenido el ser, ¿no? Digamos, en la mazorca de maíz, ¿no? En un elote, es un ente que me aparece, ¿no? Ya sea en estado natural o si no cocido. Ya está cocido, me lo voy a comer. Ni siquiera le he puesto mayonesa, nada de eso, ¿no? Porque eso ya es cultural. Entonces aparece un ente como si fuese un ente natural. Pero cuando yo me remonto a lo que está contenido en eso, en ello está contenido el mundo mayo-azteca, sin el cual es imposible la producción y reproducción de este ente como alimento, ¿no? Una reflexión de carácter dialéctico no puede quedarse en el ente, en tanto que ente tiene que remontarse del aparecer del ente a lo que está presupuesto, y lo que está presupuesto no es solo la esencia. La esencia es la explicación inicial que me explica el aparecer del ente, pero la esencia me remite inmediatamente al modelo trascendental o a la totalidad concreta que está contenido en el aparecer del ente. Bueno, entonces, ¿qué está contenido en el aparecer del valor de uso? ¿Qué está, un poco me remonto, ¿qué está contenido en el aparecer de el valor? Entonces, lo que está contenido en el aparecer del valor, ¿no es cierto?, es la reflexión relativa a lo que sea la totalidad concreta. Solamente cuando tengo yo una reflexión explícita de la totalidad concreta, ahora sí puedo entender lo que sea el valor. ¿Sí se entiende? O sea, al principio no. Por eso dice Hinckelhammer esto lo siguiente: solo después aparece la necesidad de una teoría del valor y no al revés. O sea, el marxismo ha discutido lo que sea el valor de uso y el valor de cambio, pero se han olvidado de lo que está contenido en el valor de uso y en el valor de cambio, pero fundamentalmente en el valor de uso, que no es solamente el valor vida humana, sino también el valor de la vida de la naturaleza. Entonces, por eso dice, discutir la teoría del valor tiene que ser el resultado, no el presupuesto. Entonces, en Marx, la edición del segundo tomo, la segunda edición del tomo 1 del Capital, ¿no?, como resultado, es un resultado de 10 años o más de reflexión, ¿no? Entonces, el desarrollo de ello presupone no solamente la reconstrucción de la totalidad concreta, que es el caso del tomo 3, sino cómo a partir de esa reflexión, ahora en concreto, discutimos o reconstruimos como resultado la teoría del valor. Y lo que nos aparece es algo, ¿cómo puedo decir? Es algo, no diré desconcertante, es algo, bueno, que decir magistral está corto también, es algo tan, bueno, maravilloso, es algo, a ver, no se me ocurre en este momento una palabra, es algo tan más o menos, pero es algo tan irradiante, tal vez podría ser. Fíjense, la teoría del valor de uso presupone que alguien produce el valor de uso, ¿no? Presupone al ser humano, ¿no? Una reflexión en la línea de Marx, ubicada
en el tomo 1 del Capital, en la segunda edición, presupone inclusive, ya hemos visto bien esto en los Grundrisse, presupone inclusive la vida de la naturaleza, ¿no? Pero esa reflexión a la Marx presupone que el ser humano ya está producido y la naturaleza ya está producida. En los tiempos de Marx se da cuenta de que el capitalismo es depredador de la naturaleza, pero él no ha visto cómo es que la naturaleza como tal está en crisis, o sea, en proceso literal de destrucción, ella como sistema. Y lo mismo con el ser humano. 200 años después, ¿no? Bueno, porque ayer hemos celebrado el 201 del nacimiento de Marx, 5 de mayo, ¿no ves? Y esto que voy a decir es en honor de Marx. ¿Sí? Cuando estos días así se me aclaró, parecía que estaba como fuego encendido, ¿no? Por eso digo así, radiante y luminoso todo esto. Marx no llegó a lo que voy a decir, pero sin Marx sería imposible, sin Hinkelhammer sería imposible decir lo que voy a decir. Y tiene que ver a partir de lo que ha sucedido el 30 de abril en Venezuela, ¿no? De este famoso golpe, ¿no? Entonces, yo estoy atento siempre a todo esto. Y también esta reflexión, se la debemos al pueblo venezolano, ¿no? En concreto ahí a un constituyente que se llama, apellida Carreño, no me acuerdo quién, digo su nombre, que esa misma noche lo dijo en un programa ahí de Venezuela, esa misma noche, o sea, no fue al día siguiente, o sea, no fue el 1 de mayo, sí, lo dijo antes. Al final de una larga entrevista con otro constituyente más, hacen una reflexión relativa a la muerte de Gaddafi y a la muerte de Saddam Hussein, ¿no? Entonces, Estados Unidos acecha por el petróleo a Irak, ¿no? Va y lo ataca y lo destruye, ¿no? Entonces dicen, Saddam Hussein era la cabeza de todo ese pueblo, ¿no? Era el símbolo de resistencia a todos. Mucha gente le seguía a todos. Entonces él dice, y lo mismo con Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi con más consistencia ética que la de Saddam Hussein, porque Saddam Hussein tenía, digamos, sus aires de dictador, por decir, ¿no? Entonces había reprimido gente, todo eso, pero no el caso de Muammar Gaddafi. Su política fue más o menos de liberación, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? Si estaban en un proceso de resistencia, ¿no?, en los cuales ellos eran más o menos el símbolo de todo eso, ¿por qué tuvieron la muerte que tuvieron? ¿No? Porque se escondieron y no se montaron a una tanqueta a luchar con un fusil hasta sus últimas consecuencias. Entonces dice, no, en el caso de Muammar Gaddafi, era un revolucionario, ¿no? Y en el mero momento murió como pendejo. Entonces dice este constituyente, dice, nosotros somos revolucionarios y no vamos a morir como pendejos, vamos a morir como revolucionarios, ¿no? Es una reflexión relativa al valor vida humana, ¿no? Entonces, recuerdan la sesión anterior, ¿cuánto cuesta producir la vida de Che Guevara? ¿No? ¿No? ¿O cuánto vale la producción de la vida de Hugo Chávez?
¿cuánto vale la vida de Fidel? ¿Sí se entiende? O de Martí, ¿no? Entonces, esta reflexión de pronto nos conduce a una reflexión relativa a qué, ¿no? ¿Qué es aquello que en un momento como este tiene valor en el sentido más exceso de la palabra, si no es la producción de seres humanos y de la naturaleza que sean capaces de reproducir la vida humana y la de la naturaleza en el sentido más exceso de la palabra? O sea, el problema ya no es producir una forma de producción de la vida que dé salud, que dé educación, que dé trabajo. No, el problema es producir una forma de producción que produzca ahora Hugo Chávez, que produzca Che Guevara, que produzca José Martí, que produzca revolucionarios, que produzca Marx, que produzca Rosa Luxemburgo. ¿Sí se entiende? Porque esos son los que tienen conciencia y van a trabajar toda su vida. No solamente van a vivir como revolucionarios, sino que van a morir como revolucionarios. Si dices que eres revolucionario, vive como revolucionario, pero si vas a vivir como revolucionario, asegúrate de morir como tal y no como pendejo. Porque yo he conocido a mucha gente de izquierda que han vivido como revolucionarios y han muerto como pendejos. O sea, nosotros podemos elegir no solamente el tipo de vida, sino también el tipo de muerte. Y esto nos conduce a las reflexiones de la tira. Estaba revisando blog de nuevo, el último capítulo de El espíritu de la utopía. Se llama Marx, la muerte y el apocalipsis. ¿No? Y este constituyente hacía una reflexión relativa a la lucha por la esperanza, ¿no? Y que el imperio quiere matar, quiere destruir esa lucha por la esperanza. Y sigue siendo abstracto, en el sentido de ¿quiénes? La vida de quiénes. En la vida de quiénes está encarnada este tipo de lucha. ¿Se entiende esto que estoy queriendo decir? Ahora, entonces el problema de la producción del valor vida humana ya no tiene que ver solamente con cómo producimos una forma de vida en la cual esté asegurada la vida del ser humano y la vida de la naturaleza, porque podemos seguir produciendo una forma de vida en la cual se sigan reproduciendo los pendejos. No tiene sentido eso. Ahora de lo que se trata es de producir una forma de vida en la cual el objetivo, y es gracias a lo cual se ennoblece la naturaleza, la producción de seres humanos que sean capaces de dignificar la vida de la naturaleza y la vida del ser humano, que es cuando se producen revolucionarios. Estamos en otro plano completamente distinto. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Entonces esta sería una forma de reflexión, ¿no?, de lo que significa el valor, ¿no? El valor en tanto que valor, Marx, ¿no? La distinción así lo descubre Dussel y dice, ¿no?, el valor en tanto que valor, que sería la vida humana, es la fuente gracias a la cual es posible el valor de uso y el valor de cambio, y hasta ahí llega. Entonces dice Hinkelhammer, el valor, la reflexión relativa, lo que sea el valor, conduce a la reflexión relativa al valor vida humana. Entonces, después del capital, ¿no?, después de la reconstrucción de lo que está contenido en el aparecer de la mercancía, después de la reconstrucción de la totalidad concreta, ahora sí estamos en condiciones de reflexionar respecto a lo que sea el valor, ¿no? Y en el siglo XX el marxismo ha reflexionado en torno del valor de uso y del valor de cambio, pero se les olvidó el valor vida humana. Y entonces dice, ¿no?, hacia una economía para la vida, lo primero que tiene que hacer es retomar esa reconstrucción, pero después de haber hecho una deconstrucción del modo como es que ha devaluado utilitariamente a la vida humana en función del capital. Por eso el ser humano ya no tiene valor, el trabajo del ser humano ya no tiene valor, la naturaleza no tiene valor, les aparece gratis a estos desgraciados.
Lo único que cuesta es explotarla, ¿no? En el cálculo del precio aparece eso de modo racionalizado, ¿no? Si digamos, debajo de la tierra el petróleo no tiene valor, pero una vez que se la empieza a explotar, ya, pero es gracias a la tecnología, etcétera, etcétera, capital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como si no tuviese valor cuando está debajo de la tierra. Entonces gracias al capital y a la tecnología ahora sí va a tener valor. Entonces decía otro constituyentista de Venezuela que la cantidad de petróleo que hay en este momento en Venezuela es mínimamente para abastecer 200 años de petróleo al planeta, ¿no? Él decía hasta 300 años, bueno, es posible, ¿no? En 200 años mínimamente. Entonces Estados Unidos está desesperado de apropiarse de eso para tener el control. Tiene el control, los hace hincar de rodillas hasta los europeos, porque se ve que los europeos no tienen madre. Antes tenían, digamos, poder, por decir, después de la Segunda Guerra Mundial no tienen madre. O sea, inmediatamente, como dicen acá, se bajan el pantalón. Se hacen insultar en su casa, en su cara se hacen insultar. Hasta la Angela Merkel ahí, el que lo está tratando mal, Donald Trump, ahí delante de ellos en Europa. El otro no sabe qué hacer, se da la vuelta, se va. Y después de eso, ni siquiera da una declaración, no, nada. Si ni ellos se hacen respetar, peor pues van a hacer respetar a su gente y peor van a hacer respetar a la naturaleza. ¿Me entienden? Entonces, en este sentido, no es una defensa solamente del petróleo. Es como en Bolivia. No era solamente una defensa por el gas, era una defensa de la Pachamama, por la Pachamama. Entonces, es una defensa por la dignidad de la vida de la naturaleza. Entonces, la vida del ser humano se redime. Cuando ya no concibe, en el caso de Bolivia era el gas, en el caso de Venezuela al petróleo, ya no lo concibe como un recurso natural, no, sino como la unidad orgánica gracias a la cual es posible la vida humana. Es un campo energético, se necesita energía para producir, sí, se necesita, ¿no? Pero una cosa es explotarla de modo irracional a la capitalista y otra cosa es hacer uso de ella conforme a una racionalidad de la vida. ¿Sí se entiende? Entonces, ahora se pueden dar cuenta de el nivel de complejidad contenida en esta distinción entre valor de uso y valor de cambio. ¿Se entiende? Entonces ahora podemos volver, ¿no? Entonces ahora, sí, en nuestras anteriores lecturas el descubrimiento fue la reversión relativa al fetichismo, ¿no? Ahora es el descubrimiento relativo a lo que está contenido en el valor. Ahora ya no es la teoría del valor, esa teoría del valor hay que hacerla. Digamos, lo más aproximado a lo que nosotros estamos diciendo ahorita es lo que Hinckelhammer ha desarrollado en Haciendo Economía para la Vida, con el concepto de valor vida humana, ¿no? Pero eso hay que seguir desarrollando, porque después de eso Hinckelhammer no lo ha desarrollado, ¿no? Entonces, como estamos en una reflexión de carácter dialéctico, estaba tratando de releer las cosas que se han escrito sobre el capital. Este librito que les mostraba la sesión anterior, o una de las sesiones anteriores, de Jameson, Frederick Jameson, su lectura del tomo 1 del Capital, ¿no? Ya realmente es perder el tiempo nomás. O sea, no hay, en serio, o sea, no es por hablar mal de los colegas, ¿no? O sea, hacen perder el tiempo porque a uno no le permiten avanzar. Si habría algo interesante, yo lo saco y digo, no, miren lo interesante que dicen, pues, pero no. Hacen una situación relativa a la dialéctica, pero se nota que no han entendido, ¿no? Pero lo que podemos decir nosotros sería lo siguiente. Entonces, agarramos a una metafísica. En la reflexión dialéctica es una
abstracción simple o una determinación simple, ¿no? A partir de la cual podemos hacer el remonte dialéctico, ¿no? Vale. Entonces, Marx dice, ahorita vamos a empezar, como digo, vamos a continuar, ¿no? Toda mercancía contiene dos momentos, ¿no? El momento del valor de uso y el momento del valor de cambio. Esta reflexión es todavía capitalista en el sentido de la economía clásica, ¿no? Hay 10 de páginas en las cuales está especificando Marx de dónde va tomando, como en el caso de Adam Smith y otros. Entonces, en Marx, agarra esta partecita, la del valor de uso. Bueno, aquí tendría que ser a la vez, en el sentido de que, vamos a decir, el valor de cambio es la forma. Y como forma, ella se presta de mejor modo a la posibilidad de la cuantificación. Entonces, a partir de la reducción relativa al valor de uso, descubrimos de que toda la mercancía, en ella está contenida el valor vida humana. Marx no da inmediatamente al salto, ¿no? Porque dice, aquí está construido el trabajo. Y en sentido abstracto para que parezca como mercancía, etc. Entonces, lo que nosotros ahora podemos hacer es descender, o sea, a lo que está presupuesto. En la mercancía, el valor de uso y el valor. En el valor de uso está presupuesto el trabajo. En el trabajo contenido, en el valor de uso, está contenida la vida del ser humano. En la vida del ser humano está contenida la vida de la democracia. Entonces, cuando yo llego a esta determinación, ya no es una determinación simple, es muchísimo más compleja, ¿no? Cuando llego a eso, entonces se trata de resultados. Entonces aquí está, esto es el ente, la parcela del ente, la doctrina del ser, la doctrina de la ciencia, la doctrina del Dios. Entonces, cuando descubro todo esto, lo que está contenido en la mercancía, cuando descubro todo esto, que no solamente el trabajo, sino que es la vida del ser humano y la vida de la naturaleza, esto inmediatamente me remonta a otro tipo de modelo de vida. O sea, a otra reconstrucción distinta de la totalidad. ¿No? Cuando a partir de esto me remonto a otro tipo de totalidad concreta, estoy no solamente más allá, lo voy a poner aquí, más allá, tanto del capitalismo como de la modernidad, más allá del capitalismo y la modernidad. Pero ahora no estoy en abstracto, porque el problema no es estar más allá del capitalismo y la modernidad. Estos están destruyendo sistemáticamente tanto al ser humano como a la naturaleza. Entonces, de lo que se trata ahora es de producir una forma de vida, ¿no?, en la cual sea posible tanto la vida del ser humano con la vida de la naturaleza, o sea, la producción de una totalidad concreta que aclare el sentido de lo que está presupuesto en el alcance de toda mercancía, ¿no?, en la cual ahora sea posible no solamente, aquí vamos a poner más allá, en la cual esté ahora
de modo explícito desarrollada la idea de que se necesita producir no un ser humano en general, sino un ser humano que sea capaz de luchar por la vida tanto del ser humano como de la naturaleza. Y a ese le podemos decir revolucionario. Entonces el problema es la producción, ahora la producción no de una revolución, sino de revolucionarios que hagan revolucionar completamente todo ese desbarajuste que ha producido el capitalismo. ¿No? Entonces, por eso decimos que hay uno de los tres momentos de la dialéctica clásica. Cuando le agregamos esto y le agregamos esto, nuestra dialéctica tiene ahora 5 momentos. ¿Qué tal? ¿Sí se entiende, compañeros? Nuestra dialéctica ahora tiene 5 momentos. ¿No? Entonces, al cuarto momento, que es el de la totalidad concreta, podemos llegar con la razón. Al quinto momento, bueno, ¿qué es la vida? La vida en última instancia es un misterio. Son las meditaciones con las cuales podemos acceder al ámbito de este misterio con el cual han estado en contacto todos los pueblos originarios, sin excepción. Y por eso han respetado y siguen respetando tanto la vida del ser humano como la vida de la naturaleza. Ya es otra relación completamente distinta. Entonces, ahora, a partir de esta reflexión, ¿cómo vamos a volver al capital? Ya es otra cosa, ¿no? Entonces vuelvo a la página. Habíamos quedado en la dualidad del trabajo representado en las mercancías, ¿no ve? Entonces ahora Marx está explicando con ABC, así como cuando los niños se les explica con manzanitas, ¿no? Aquí está explicando lo que está contenido en los trabajos. Voy a pasar directamente a la 52-53. Entonces aquí todavía Marx, por ejemplo, en el lenguaje sigue atrapado al interior de la modernidad, ¿no? Página 52. A través del cúmulo, estoy en el primer párrafo, volumen 1, tomo 1 del Capital. A través del cúmulo de los diversos valores de uso o cuerpos de las mercancías se pone de manifiesto un conjunto de trabajos útiles igualmente disímiles, diferenciados por su tipo, género, familia, especie, variedad, una división social del trabajo, ¿no? La complejización de las relaciones humanas conduce a una división del trabajo, ¿no? Ahora, no solamente social, ahí está el problema, ¿no? Más abajito, en la comunidad paleoíndica el trabajo está dividido socialmente. Todavía no existe la sociedad, mi querido Marx. Lo que existe son las comunidades, ¿no? Sin que por ello sus productos se transformen en mercancías. Es la prueba de que todavía no es una sociedad, no, son comunidades autosustentables, ¿no? Y al principio, digamos, casi todos hacen lo mismo, ¿no? Y poco a poco empieza a haber la especialización. Tal es así que ahora en el capitalismo hay personas que hacen una sola cosa toda su vida, o sea, se especializan en ello, ¿no? Por decir, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama? La persona que hace guitarras en Paracho, ¿no? Hace solo guitarras y nada más que guitarras toda su vida, ¿no? No hace trajes, no hace zapatos, no hace casas, no sabe de electricidad, no sabe de coches, no sabe. Otras personas hacen. Igual, también se especializan en todo eso. Pero eso es la complejidad.
el desarrollo de las relaciones humanas, ¿no? Digamos, conduce en última instancia a ello. Ahora, hay formas y formas de especialización, no solamente una, ¿no? El siguiente párrafo. Se ha visto, pues, que el valor de uso de toda mercancía encierra determinada actividad productiva o trabajo útil orientado a un fin. En última instancia, bueno, en principio los fines son ónticos. Digamos, quiero comer, o quiero vestirme, o quiero lo que sea, ¿no? Pero en última instancia es siempre la producción y reproducción de la vida. En última instancia, todos están encaminados a eso. Un poquito más abajo. En una sociedad cuyos productos adoptan en general la forma de mercancía, ya es, digamos, si no es el capitalismo, es la mercantil. Esto es, en una sociedad de productores de mercancías, esa diferencia cualitativa entre los trabajos útiles, me salto los guiones, se desenvuelve hasta constituir un sistema multimembre, una división social del trabajo. Entonces, ahí estamos en una sociedad. No es lo mismo que una comunidad. Esa distinción hay que tenerla de modo claro. La página 53, primer paso. Como creador de valores de uso, en todo valor de uso está contenido o está presupuesto la idea del trabajo útil. Como creador de valores de uso, como trabajo útil, pues el trabajo es independiente de todas las formaciones sociales. Entonces aquí sería de todas las formaciones humanas. Condición de la existencia humana. Entonces, más abajo del valor, más abajo de la utilidad, lo que está contenido es el trabajo. Aquí lo que decíamos, ¿no? Si no hay trabajo, no hay la producción en sentido estricto de cualquier tipo de valor de uso. Necesidad natural y eterna de mediar el metabolismo que se da entre el ser humano y la naturaleza y por consiguiente de mediar la vida humana. Entonces, el trabajo es el mediador metabólico entre el ser humano y la naturaleza. Entonces vamos a hacer un esquemita para desarrollar otras hipótesis en el futuro. Vamos a poner que esta es la humanidad, no es un ser humano, y esta es la naturaleza, ¿no? Esta es una abstracción, ¿no? Entonces, en el sentido de Marx, ¿no? Cuando hay una situación metabólica, cuando el ser humano se relaciona con la naturaleza a través del trabajo, que es una actividad encaminada hacia un fin. El primer fin es comer, pues vestirse, etcétera, etcétera, ¿no? Es metabólico, acá quiere decir esto lo siguiente: esta relación entre el ser humano y la naturaleza, cuya mediación es el trabajo, no solo transforma a la naturaleza, sino que también lo transforma a él. Eso quiere decir. El único que transforma no es el ser humano, sino que el ser humano está bien transformado. Esto deviene en lo que el mismo Marx dice: en un tipo de subjetividad, que es el contenido producto de este tipo de relación del ser humano. Entonces, más adelante vamos a ver. Lo que sea la subjetividad del ser humano es producto del tipo de relación que entabla el ser humano con la naturaleza, ¿no? Entonces, para conducir la separación, cuando a ella
a la naturaleza, la trata como objeto, deviene un tipo de subjetividad. Cuando la trata como madre o como sujeto, deviene otro tipo de subjetividad. Entonces, el contenido de la subjetividad es producto del tipo de relación metabólica que trae el ser humano con la naturaleza, ¿no? Este tipo de relación se llama trabajo, ¿no? Entonces, esto quiere decir de que gracias a este tipo de relación no solamente es transformado, sino que también el ser humano es transformado. El ser humano es transformado, quiere decir, no solamente que adquiere otro tipo de contenido, sino que también la naturaleza adquiere otro tipo de contenido. Por eso ya no aparece como el objeto, sino como un tipo de contenido, ¿no? Entonces, a ello, tanto Dussel como Hinkelhammer le dicen, este tipo de relación produce el reconocimiento de un tipo de dignidad contenida en la naturaleza. Y nuestros pueblos originarios dicen madre, ¿no? Y ese tipo de dignidad, o mejor, la cualidad madre, es la dignidad mayor al reconocimiento del tipo de dignidad. Entonces, cuando se da este tipo de relación, el contenido de la subjetividad produce otro tipo de contenido de lo que se llama valor. Cuando se da este tipo de relación, produce otro tipo de contenido de lo que se llama valor. ¿Qué entiendes? En el sentido del capitalismo, ¿no? Esta idea de valor, ¿no?, produce un contenido de lo que se llama utilidad. Acá produce otro tipo de contenido de lo que sea utilidad. Utilidad. Desde la perspectiva del capitalismo y la modernidad, es útil todo aquello que conduce a la producción de riqueza. Desde este tipo de perspectiva, la producción de lo que es inútil es lo fundamental, que es la condición de posibilidad gracias a la cual son posibles los útiles. Entonces, ahí aparece, por ejemplo, la relevancia de las fiestas rituales de los pueblos originarios. Hay muchos pueblos originarios la pila. Sí, o sea, cuando se acabó la congregación. Bueno, entonces vamos a continuar con el sonido acá. Son cosas técnicas que hay que en el futuro verlas, ¿no? A lo mejor hay que checar la memoria, ¿no? No tenemos una memoria. ¿Tienes? No. ¿Cuánto es la memoria? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene la memoria? Esta es de 8 gigas. ¿Y? Una como de 16 o 32. Yo tengo una de 32. Se los puedo traer y se queda ya por ustedes. Ah, sí, con eso. Sí, es 32. Sí, 8 era muy poquito. Bueno, continuamos. ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque el tipo de producción que ha desarrollado la modernidad utilitaria, en el sentido pésimo de la palabra, ha devaluado el sentido de la producción de lo inútil en los pueblos originarios, ¿no? De tal modo de que las prácticas rituales aparecen como una pérdida de tiempo, de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Como lo sin sentido.
gracias a lo cual es posible el sentido de la vida. ¿No? Realmente es como en el sentido de, para el capitalismo, ¿no? Sí, sí, en ese utilitario, en ese sentido estoy utilizando. Por ejemplo, hay pueblos que viven el ciclo anual en función de 3 o 4 fiestas. ¿No? Son 3 o 4 fiestas anuales, ¿no? Viven en función de eso. No se me ocurre ahorita un ejemplo, ¿no? Estoy tratando de entender todo, pero por decir, digamos, ¿no? Acumulan para la fiesta, ¿no? Y todo lo que han acumulado se va en la fiesta, pues, o sea, se pierde en la fiesta, se consume en la fiesta, ¿no? Y desde la perspectiva, desde la reflexividad capitalista, eso es un sinsentido, porque ha habido un literal derroche, no ha habido acumulación, y como no ha habido acumulación, no ha habido desarrollo. No. Entonces, dicen los grandes sabios, gracias a la producción de lo inútil, es posible la producción de lo útil. Dicho de otra forma, ¿no? Gracias a qué es posible la vida. Gracias a este tipo de acciones rituales que por la vida hacen, digamos, los grandes sabios de los pueblos originarios. De lo contrario, no habría vida con la cual se pudiese producir aquello que permite la reproducción de la vida en concreto. No estoy diciendo del modo más claro, ¿no? Pero digamos, estoy tratando de orientar la reflexión en ese sentido. Porque, a ver, un ejemplo. Los pueblos antes, ¿no? Digamos, hace 500 años, ¿no? Los musulmanes le dedicaban el sentido de la vida de la semana al viernes, los judíos al sábado y los católicos al domingo. O sea, vivían en función, digamos, de qué es aquello que ritualmente iban a hacer el fin de semana. Entonces, los musulmanes al viernes, el día santo, los judíos el día sábado. En realidad son 2 días porque son calendarios lunares, y los cristianos el día domingo. Entonces, para el capitalismo, como eso no produce riqueza, entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué se hace el fin de semana? Es el literal Reben, ¿no? Entonces, lo útil, digamos, es descansar el fin de semana o lo que sea, el Reben, todo eso, para refuncionalizar la corporalidad de tal modo que la siguiente semana pueda recuperar energía, todo este tipo de cosas para la siguiente semana. Entonces se refuncionaliza, ¿no? La función de qué es aquello que no solamente es útil, sino que es aquello que es valioso en última instancia para la producción y reproducción de la vida. Tal es así de que la inutilidad desde la perspectiva del capitalismo, de el tipo de, digamos, tiempo ritual, por decir, de los pueblos originarios, se vacía de contenido, inclusive lo que tiene valor, o lo que podría o debiera tener valor en última instancia. ¿Se entiende esto que estoy queriendo decir? Acá, por ejemplo, cuando dicen, como creador de valores de uso, como trabajo útil, pues el trabajo es, independientemente de todas las formaciones sociales, condición de la existencia humana, necesidad natural y eterna de mediar el metabolismo que se da entre el ser humano y la naturaleza. Bueno,
este tiene vida gracias a que esto tiene vida. ¿No? O sea, pero estamos viéndolo en un solo sentido. Este tiene vida gracias a que esto tiene. La pregunta es, si esto le da vida a esto, gracias al trabajo, ¿quién le da vida a esto? Ese es el sentido del asunto. Y ese es lo que en el contenido del concepto de metabolismo en Bellamy Foster no existe. ¿Quién le da vida a la naturaleza? ¿Le da vida al ser humano? Estoy haciendo una pregunta. ¿No? En la forma de vida de los globos originarios, el rito o las fiestas sirven para eso, para pagar la vida de la naturaleza, cosa que desaparece en el capitalismo. Ahora sí estoy ubicando, ¿no? Entonces, el ser humano vive gracias a que vive la naturaleza. Ahora que la naturaleza se está destruyendo, ¿quién le va a dar vida a la naturaleza? ¿Quién va a reproducir la vida a la naturaleza? ¿Sí se entiende? ¿No? De tal modo de que no solamente recuperemos la dignidad de la vida del ser humano, sino también la dignidad de la vida de la naturaleza. ¿Cómo hacemos para que la vida de la naturaleza vuelva a tener vida? El tipo de vida que tenía antes, por decir, ¿no? Porque le hemos hecho cualquier cantidad de basura. Digamos, ¿cómo se llama? A ver, de este tipo de noticias que aparecen. Antes, para que una madre que acaba de tener un bebé tenga una buena leche, uno de los alimentos fundamentales para la madre era el pescado, la carne de pescado, fundamentalmente del salmón, todo eso, ¿no? Entonces ahora están suprimiendo la carne del salmón en las madres. ¿Por qué? Porque los niños que beben la leche de la madre que consume carne de pescado, en este caso el salmón, están deviniendo los niños con muchas alergias. Ahora, ¿por qué? Porque ahora se ha descubierto de que el salmón noruego, ¿no?, que es criado o que crece en los mares que están alrededor de Noruega, están altamente contaminados. Entonces, ¿qué pasa con toda esa contaminación? Y en general, digamos, en el Pacífico, después de que las plantas nucleares de Fukushima, pues prácticamente han estallado, ¿no? Entonces, todito el Pacífico ya está lleno de radiación nuclear, ¿no? Entonces, ya todo está contaminado, o sea, ni el pescado es saludable, ¿no? Entonces, está en proceso de destrucción o de mortandad, por decir, toda la vida marina, por decir casi. ¿Cómo rescatamos eso? ¿No? Ahora, cuando decimos cómo rescatamos eso, ya no es solamente, fíjense, pensar en la vida del ser humano. Antes del socialismo lo que se proponía era, bueno, que el ser humano ya no sea pobre, en el sentido de que pueda comer, pueda tener educación, pueda tener salud, ¿no? Bueno, pero eso sigue siendo formal, porque puede estar bien comido, bien vestido y bien educado y ser un Donald Trump, o un Mike Pompeo, o un Elliot Abrams, o un Mike Pence, ¿no? Están bien educados, no tienen hambre, no son gordos toditos, ¿no es cierto? Entonces, ¿es la producción de un ser humano así en abstracto? En el sentido de los cristianos, es producir a un Jesucristo, no a uno, sino muchos Jesucristos, o muchos Mahomos, o muchos Lao Tses, o muchos, ahora producir, ¿cómo se llama? Muchos Dalai Lamas, ahora producir, digamos, muchos Che Guevara, muchos Fidel Castro, muchos, ¿cómo se llama? Hugo Chávez. O sea, no es la producción materialmente física, es la producción de la subjetividad, es la producción del contenido. Ahora, si el trabajo es el efecto metabole, no solamente cómo producimos la nueva subjetividad del ser humano, ahora sí con conciencia, sino cómo producimos la subjetividad también de la madre. ¿Sí se entiende? O sea,
no es nomás de la naturaleza, por decir, es un poco la reflexión que hacíamos hace algunos semestres, ¿no?, que se dio en Bolivia en torno de la coca andina, la hoja de coca andina y la hoja de coca capitalista. La hoja de coca capitalista es mercancía, sirve para el mercado, o sea, para producir o cocaína o Coca-Cola. En cambio, la hoja de coca andina es sagrada, sirve para reproducir ritualidades con sentido sagrado. ¿Sí se entiende? Es la reproducción del misterio que se está perdiendo con la modernidad y el capitalismo, gracias a lo cual pueden existir relaciones más allá del capitalismo y o de la modernidad. Ahora sí creo que he podido explicar el problema. ¿Sí se entiende, no ve? O sea, ya no solamente la reproducción física, sino también espiritual o subjetiva en este caso. Los valores de uso, estoy en el siguiente párrafo de la 53, segundo párrafo, chaqueta, lienzo, etcétera. Son combinaciones de dos elementos: material natural y trabajo, naturaleza y trabajo humano. En general, los valores de uso son combinaciones de trabajo humano y de naturaleza. Si se hace abstracción en su totalidad de los diversos trabajos útiles incorporados a la chaqueta, lienzo, etc., quedará siempre un sustrato material cuya existencia se debe a la naturaleza y no al concurso humano. Es fundamental la naturaleza. En su producción, el ser humano solo puede proceder con la naturaleza misma, vale decir, cambiando simplemente la forma de los materiales. O sea, en ese sentido, transforma, no crea, transforma. El trabajo humano transforma la naturaleza, pero también lo transforma a él. Y es más, incluso en ese trabajo de transformación, se ve constantemente apoyado por fuerzas naturales. Una de esas fuerzas naturales es el campo energético, por ejemplo, del agua y del aire. El trabajo, por tanto, no es la fuente única de los valores de uso que produce, de la riqueza material. El trabajo es el padre de esta, como dice William Petty, y la tierra su madre. ¿No? El trabajo es el padre y la tierra es la madre. Entonces, el ser humano aparece como el padre y la naturaleza aparece como la madre. Si el ser humano es el padre, el ser humano va a producir con el trabajo, o sea, con toda la actividad vital encaminada en el sentido de la producción y reproducción de la vida, seres humanos. Y la madre también. Pero no solamente, esta es la reproducción de la naturaleza, no solamente seres humanos, sino también naturaleza. ¿Sí se entiende? En ese sentido, el trabajo no solamente produce, sino que también reproduce. Entonces ahora la dialéctica de la producción-consumo no es cómo producimos un tipo de consumo, sino que cómo producimos un tipo de consumo que produzca un tipo de ser humano capaz de reproducir este tipo de relación, gracias a la cual ahora sea posible la humanidad y la naturaleza en su máxima dignidad. ¿Sí se entiende? O sea, ahora la dialéctica producción-consumo se nos ha complejizado. El trabajo, por tanto, no es la fuente única de los valores de uso que produce de la riqueza material. El trabajo es el padre
y la tierra su madre. ¿No? Entonces, el padre no es el capital, ni el dinero, ni la tecnología, ni la ciencia, sino es el trabajo, ¿no? Y la naturaleza es de su madre. Entonces, fíjense, para que haya hijo o hijos, no tiene que haber padre y madre. En el caso del ser humano, la parte más activa la juega la madre. Quienes son madres saben eso, y quienes son padres están, bueno, en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Desde la perspectiva del capitalismo y la modernidad, la función activa la cumple el ser humano y la función pasiva la cumple la naturaleza. Cuando nos ubicamos desde la perspectiva de los pueblos originarios, la función activa la cumple tanto el ser humano como la naturaleza. Y la naturaleza, ¿no? La función activa es muchísimo más que la del ser humano. ¿Sí se entiende? Por eso para el capitalismo la modernidad, la naturaleza necesita aparecer como objeto, para hacer aparecer como pasiva. En cambio, los pueblos originarios, ella es la que cumple la función más activa que la del ser humano. ¿Sí se entiende? Y cuando uno tiene hijos, desde niño, no, o sea, la función más activa es la de la madre. El padre apoya, pero la mera actividad es la de la madre. Y los niños tienen mamitis aguda mínimo el primer año, normalmente son 2 años, es la parte más activa. ¿No? Entonces, si la tierra es la madre de la riqueza material, el trabajo del ser humano tiene muchísima más responsabilidad con la producción de vida de la madre, que en este caso la naturaleza, que la producción que de la vida produce el padre, en este caso el ser humano. ¿Sí se entiende? Entonces cambia la correlación. Entonces en esta metabolé, por decir, en este metabolismo, ¿no? En la modernidad, aquí está la función más activa, porque ella aparece como objeto, ¿no? Entonces, en esta transformación de la visión del cosmovisión, ¿cómo hacemos para que ella recupere su capacidad de tal modo, o sea, su subjetividad, su contenido, de tal modo que pueda, digamos, por la meta de ser producir también ahora la vida de esta perspectiva que estamos desarrollando? ¿Sí se entiende, compañeros? Está más cañona la cosa, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar acá, se nos acabó.